tal vez alguien dijo, el N1H1 ya estaba bueno, el otro está bueno, vamos a hacer uno mejorcito, y hicieron esto. Claro. O sea, y no se escapó, lo tiraron a propósito. Y O sí, sea, todo es posible. Esto, si fue así, fue un delito. O sea, si fue desde luego. puede decir, o sea, tenemos que pensar lo que fue un delito, un accidente Claro. o una casualidad. Bienvenidos amigos de Teatro del Absurdo. Iniciamos una nueva temporada, la 7ª temporada, año 2022, después de un tiempo de ausencia. La iniciamos con una conversación con el doctor Fernando Cardini, toxicólogo forense, hombre de referencia en los medios masivos de comunicación argentinos. Se lo suele consultar al respecto de muchos temas, pero sobre todo el día de hoy nos vamos a referir a tema pandemia, tema coronavirus, qué pasa con las vacunas y otros temas más que fuimos adelantando para una posible futura reunión. Los dejo con la apertura y vamos con la entrevista. Teatro del Absurdo, 7ª temporada. Doctor Fernando Cardini, un placer enorme hablar con usted. No, el gusto es mío, gracias por la invitación a esta charla, la verdad que es un gustazo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Uh-huh. En principio, para aprovechar su presencia en este programa, creo que usted es un poco voz calificada para hablar de tema pandemia. Incluso usted estuvo muy presente en los medios, al menos en Argentina, hablando de todo este asunto. Y bueno, no vamos a andar hablando de cosas que ya se hablaron hasta el cansancio. Tal vez este es un espacio que me gusta pensar que permitimos hablar a los que saben y desasnarnos un poquito de algunas cosas. La primera pregunta que me surge es, ¿la pandemia terminó? Porque hay como una actitud de que todo esto ya está en el coletazo final. ¿Qué es lo que piensa usted de esto? Sí, muy probablemente desde el punto de vista del concepto pandemia terminó. O sea, Ajá. ¿qué significa? Pandemia tiene que ver con algo que ocurre en diferentes tiempos de la vida del ser humano, en los cuales en la humanidad hubo varias denominadas pandemias, que sería como que una cierta situación de enfermedad, peste o algún tipo de cataclismo se hace masivo, se hace más allá de un continente, más allá de un país, más allá. Entonces, cuando algo alcanza una situación así, se habla de pandemia. Pasa que hubo pandemias anteriores que en viejos tiempos, como por ejemplo la pandemia que hubo allá por el medioevo, que tenía que ver con la peste bubónica, por ejemplo, fue una pandemia, porque murió mucha gente, hablamos de millones de personas, pero realmente fue circunscripta al continente europeo nada más. Claro. Entonces, bueno, pero pasa que para aquel entonces su mundo era ese, claro. el gran mundo era la Europa. Ahora que tenemos un planeta globalizado, donde todo llega a todos lados y nos comunicamos rápidamente, esto que se difundió de una forma muy rápida a través de un contagio a partir de una supuesta, o sea, hay muchas teorías, ¿no? Inclusive yo diría que hasta la OMS nunca pudo llegar a determinar estudios que hicieron de cuál fue el origen verdadero de esta pandemia, del coronavirus, ¿no es cierto? Pero sí. Todo indicaría que es cierto, el foco inicial ocurrió en China. Después discutiremos si fue porque el murciélago se lo comían o no se lo comían, claro, o porque había algunos otros temas, o eventualmente se escapó de algún centro de investigaciones, que también es muy probable, porque hay centros de investigaciones en Wuhan, que se escapó una variedad de un virus que estaban desarrollando, y esto inició el tema. Independientemente de cómo se haya iniciado, lo importante es que era una característica de un virus que tenía una particularidad en cuanto a que inicialmente, cuando se desarrolla ese virus, atacaba una cierta característica de individuos que no podían hacerle frente y que causaba la muerte, lo cual no siempre todos los virus son tan masivamente mortales. Claro. Hablamos, sí, algunos como la hepatitis, hablamos de otros virus que han sido diagnosticados como peligrosos, el mismo, el HIV en su momento, sí, y otros más. Pero en este caso tenía la particularidad, porque también depende de cómo funcionan, ¿no? Y el funcionamiento que tenía atacando la primera cepa, ¿no? Que la que se salió de Wuhan, es una cepa que tenía una característica de atacar especialmente un sistema inmunológico
que se veía debilitado en personas mayores. Ujú. Entonces, el primer, digamos, blanco, o target, que se llama el target Sí. donde actuaba el virus, eran personas mayores de 60 años que hacían un efecto bastante peligroso y llevaban a la muerte a mucha gente. Ujú. Estos virus que siempre se transmiten de individuo a individuo, por lo general, ellos quieren, como todo ser supuestamente vivo, el virus no es un ser vivo, ¿no? O sea, se discutió mucho, Ujú. pero a diferencia de una bacteria, a diferencia de otro ser vivo que conocemos, Ujú. vegetal o animal, el virus no tiene capacidad justamente de reproducirse por sí mismo y no tiene metabolismo. Necesita un Esas son host. características que los seres vivos tienen, pero Ujú. sí tiene la posibilidad de multiplicarse. Claro. O sea, utiliza un huésped, se multiplica y entonces por esa característica parecería estar vivo. Claro. Y la otra característica es que muta, también va cambiando, lo cual es una característica que también los seres vivos tienen. Ahora, por el resto, por el tema de que no es capaz de por sí mismo de reproducirse y que a su vez no tiene, a los estímulos no reacciona, como que otro ser vivo, hasta una bacteria, uno le hace algún tipo de contacto y hay un estímulo que lo excita o la mueve. Ujú. El virus no tiene ningún... Entonces, siempre la ciencia discutió si era un ser vivo o no. Claro. Bueno, vamos a ponerle que es algo intermedio, está entre un mineral y un ser vivo. Perdóneme, y claro, y cuando se habla de que una vacuna se desarrolla con un virus vivo o un virus muerto, ¿a qué están refiriéndose entonces en ese caso? Muy buena tu pregunta. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no está vivo, ¿qué es? O sea, claro. Estamos matando a alguien que está muerto. Inactivo sería. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En esta gran discusión de ser vivo o ser vivo, bueno, el tema es cómo lo manejamos desde el punto de vista de cómo atacamos algo que no está vivo. Claro. Cómo atacamos algo que, bueno, el decir que estamos haciendo vacunas de virus atenuados, de virus muertos o de virus inactivos, creo que la mejor categoría es decir virus inactivado. Claro. O virus que no ataca, pero no está muerto, ¿sí? Claro. Ahora, es cierto que la ciencia avanzó muchísimo porque la realidad es que lo que hacían los primeros creadores de vacunas, allá por 1700 y luego Pasteur, cuando desarrolla la vacuna realmente como la conocemos, claro. Lo que hizo fue hacer que el virus quedara inactivo. Entonces, por algún mecanismo lo atacaban, lo hacían inactivado para reproducirse en el huésped, pero en el huésped, esa cascarita, digamos, del virus, eso que quedaba del virus, era suficiente para producir una inmunidad, un anticuerpo. Entonces, ingresando, por ejemplo, virus atenuados o muertos, entre comillas, a un ser vivo, hacíamos una vacuna porque el ser vivo generaba animales o el humano mismo, o también las plantas, porque también, por ejemplo, el virus del tabaco, Pasteur trabajó mucho con el virus del tabaco, así aprendió a manejar virus. Entonces, estos virus permitían, así de esta manera, que el huésped creara anticuerpos para un posible nuevo ataque del mismo virus. Ahora, claro, como el virus continuamente va mutando, va cambiando, porque él también tiene una supervivencia. O sea, claro, si no la especie virus desaparece. Obvio. Como desaparecía la especie humana o la especie de cualquier otra cosa que extingamos de alguna manera. Un instinto entonces, de supervivencia del virus, claro. Exacto. ¿Y el tipo qué hace entonces? Cuando va permanentemente infectando a otro huésped a gran velocidad, cuando hablamos de muchos contagios, tantas reproducciones, siempre aparece que en las copias, alguna copia sale diferente. No digamos ni mal ni buena, sale distinta la copia. Exacto. Y claro, como hablamos de millones y millones de copias diarias, por decir así, la probabilidad de que aparezcan estas mutaciones, o sea, estos cambios, hacen que el virus elija y diga, mira, este hijito mío, entre comillas, es mucho más, digamos, piola en mantenerse en el medio ambiente, transmisible. Y encima tengas una vacuna nueva, porque la vacuna ya anterior no te sirve. Claro. Entonces, ese tipo de mutaciones que hizo que la pandemia que tuvimos, que empezó con un virus y que causaba una gran destrucción de los huéspedes, claro, para el virus tampoco le convenía. Porque si el huésped se muere, enterramos al huésped, enterramos al virus. Claro. Entonces, él no podía tener posibilidad de ir a otro huésped.
Entonces, ¿qué fue haciendo? Fue mutando y hoy tenemos, por ejemplo, esta cepa Omicron u otras cepas están dando vuelta que no matan. O sea, contagian, él pasa de un individuo a otro, está haciendo abuso de que ya dejamos el barbijo, dejamos de cuidarnos. Entonces, hoy la cantidad de personas que se contagian por coronavirus es increíble. Pasa que todos ahora estamos vacunados y todos estamos de alguna o gran parte de gente está vacunada y entonces el virus ingresa mucho más suavemente en los individuos. Con menos carga viral, digamos. Claro. Entonces, estos mecanismos fueron, a través de la historia, ocurrió siempre así. Entonces, nosotros, si nos fijamos en nuestro genoma humano, o sea, en nuestros genes, heredamos también algunas resistencias, tenemos memoria a ciertas cosas que nos han atacado, no a nosotros, a nuestros tatarabuelos, contra tatarabuelos. O sea, ¿qué pasa? Hoy todavía tenemos, en el cromosoma 15, por ejemplo, uno de los 20 y pico cromosomas que tenemos, hay un gen que se ha detectado, que es el gen que se llama coronavirus. O sea que venimos del hombre de Cromañón o el nombre de Neandertal, que ya tuvo coronavirus, es otro pariente, no el mismo de ahora, ¿no? Pero otro, y ya hemos tenido una memoria que la vamos teniendo en la descendencia, y hoy hay individuos, pasó cuando empezó la pandemia, que algunos eran asintomáticos, otros la pasaban muy mal y otros se morían. Entonces, ¿qué significaba? Que había cierta memoria en nuestros organismos de un coronavirus pariente del nuevo, pero que nos servía en algunos casos para, digamos, llevar adelante una enfermedad. Ahora, a partir de tener nuevas vacunas, esto se mejoró mucho. O sea que, aparte de la inmunidad innata que pueden tener algunos individuos, se suma la inmunidad adquirida a través de vacunas. Entonces, esto es un combo que podemos decir que hoy no estaría la pandemia desaparecida porque la gente se sigue contagiando a nivel mundial, pero con mucho menos riesgo porque la ciencia aportó cosas, el conocimiento primero de cómo atacarlo cuando la persona estaba enferma. Claro. Se hicieron un montón de mecanismos antidóticos o mecanismos de prevención que sirvieron. Se hicieron cosas inclusive de políticas de cuidados que antes no teníamos. Se sumaron las vacunas nuevas. Inclusive la ciencia logró hacer un desarrollo de nuevas vacunas a una velocidad que antes no teníamos. Antes una vacuna tardaba 5 años para desarrollarse, probarse, y acá en un año tuvimos vacuna. A ver, podemos discutir si eran perfectas, si tenían algún problemita. Ahora vamos a entrar en eso, sí. El apuro es el apuro, ¿no? Claro, no, por supuesto, el estado de emergencia, por supuesto. Exacto. De todas maneras, aparte de la ciencia, también tenemos que sumar la adaptabilidad del cuerpo y la adaptabilidad del virus. Es como, ¿no? Algo tripartito. Correcto. Sí. Yo quisiera retrotraerme a algo que usted comentó muy al pasar, pero no se lo voy a dejar pasar, que es las posibles causas del coronavirus. Usted dijo que tal vez podemos discutir el tema del pangolín o el murciélago, o que de algún laboratorio se hubiera colado a la población un virus desarrollado en laboratorio. ¿Puede explicar un poquito más eso? Porque, le explico, la gente que sigue Teatro del Absurdo, este programa, tiene una coloratura un poquito conspiranoica, a veces. Tratamos de, en cierta forma, desasnar un poquitito a estos respectos, pero me encantaría, ya que lo tenemos a usted aquí, lo aprovechamos para preguntarle hasta qué punto y sobre todo para qué un laboratorio puede desarrollar un virus. Bien. Las teorías conspirativas, como siempre digo, nada es todo o nada, ¿no? O sea, yo creo que hay mezcla a veces de cosas y no tenemos que ser blanco y negro. Claro. Y hay grises. Es cierto que en su momento, por ejemplo, o sea, si uno tiene que tener una teoría conspirativa con cierta racional, tenemos que pensar que hay muchos laboratorios en el mundo que en este momento trabajan con virus, porque los virus, aunque parezca mentira, han sido un gran aliado a la ciencia, a la medicina, porque tienen ciertas características que para estudiarlos y para hacer desarrollos sirven mucho. Por ejemplo, hoy, hace 2 o 3 años, dieron un premio Nobel a 2 científicas
una inglesa y una americana, por el tema de edición génica. La edición génica es editar genes, o sea, fabricar a medida un individuo, ¿sí? Ya sea un virus, una bacteria o un ser humano. ¿Esto qué significa? Que hoy estamos en capacidad, algunos piensan que estamos jugando a Dios, jugando a algo supremo, no importa, independientemente de lo que podamos después discutir esto, es cierto que la ciencia tiene capacidad de construir a medida un individuo a través de la edición génica. Entonces, los virus han servido para aprender primero esto, porque los virus cuando infectan están inyectando una cantidad de información genética para que el huésped, fabrique lo que el virus lo quiere que fabrique. Correcto. Yo siempre cuento a mis alumnos, que por ahí es más fácil de entender, que todos fueron a Bariloche alguna vez para una fiesta de egresados, o de finalización de curso. Sí, sí. Y muchas veces van a los boliches, van a bailar, van a divertirse, pero de hacer una excursión turística, de aprender algo, no lo hacen. No, pero, por supuesto que no. ¿Conocen el Yao Yao? Dice, sí, lo recordamos. Creo que lo vi. Pasaron con el micro, ¿viste? Sí. Entonces, digo, bueno, ¿por qué se llama Yao Yao? Bueno, hasta ahí no, es un hotel para ellos, claro. ¿Viste? Digo, no, Yao Yao es el nombre de un hongo que los indígenas lo comían y que caía de los árboles, y ese hongo era justamente lo que nos permite entender la genética y cómo la genética funciona. Porque es un hongo que las esporas caen al suelo, en el suelo ingresan a las raíces del árbol, ingresa por el árbol ese virus, en este caso es un hongo, otro individuo que también tiene la misma característica, y al infectar al árbol, le corta una porción de ADN del árbol para fabricar hojitas, ramitas, y el árbol va creciendo a medida de que su genética dice, vos sos un pino, y fabrica hoja de pino. Seguro. Si nace un alerce, hace hoja de alerce. Así como nosotros somos morochos y nos crece pelo morocho, no se va a crecer pelirrojo. Entonces, esa genética que tenemos para fabricar y seguir viviendo, cuando estos individuos, otros individuos que son, digamos así como, que nos infectan y viven de nosotros, ¿qué hacen? Cortan una cierta información del árbol, en el caso del Yao Yao en Bariloche, cortan la información y le ponen la información que ellos quieren, que el que infecta quiere. Y el árbol fabrica, en este caso los árboles en Bariloche, tienen unos nudos, como un cáncer en las ramas, que son como pelotas que crecen en las ramas, es el alimento para el hongo. O sea, el hongo le hace fabricar alimento para él. O sea, está haciendo laburar a otro, ¿sí? Es como un esclavo. Sí. Bueno, el virus hace lo mismo. Viene a ser una especie de parásito. Es un parásito, exactamente. Claro. O sea, vive del otro. Ahora, esa simbiosis a veces vive en conjunto. O sea, ese tipo de enfermedad en el árbol por ahí se mantiene por años y no le hace más daño que deformarlo, pero el otro vive y caen los hongos, digamos, cuando van cayendo, los indígenas lo comían porque era muy nutritivo, ¿no es cierto? O sea, había todo como un combo, por decir así, entre árbol, hongo y ser humano que comía eso. Una estructura de conveniencia, básicamente. Ahora, claro, eso mismo, los virus que lo hacen, hemos encontrado que hay bacterias que cuando son infectadas, así como el árbol de Yao Yao, y en Bariloche son infectados, en este caso hay bacterias que se infectan y cuando se infectan guardan en la memoria, si sobreviven, algunas mueren, la que sobrevive guarda en la memoria cómo fue infectada, o sea, con qué porción de ADN se fue infectada. Y esa memoria la registran, y cuando llega de nuevo el virus, permite hacer una ingeniería genética a la bacteria para sobrevivir, y lo detecta, lo corta, lo anula y lo tira. Entonces, eso que se ha descubierto en los últimos 30 años permite ahora hacer terapias génicas a partir de virus. O sea, el virus nos enseñó cómo hacer para cortar en un ser humano, por ejemplo, un defecto que tenga, una enfermedad congénita, por ejemplo, corregir ese pedazo de ADN que tenemos y poner el ADN correcto.
esto que es jugar a Dios, de alguna manera, porque estamos haciendo algo que la naturaleza no es capaz de poder hacerlo sola, está haciendo cura de enfermedades increíbles. Por ejemplo, los chicos de burbuja, que son chicos que nacen sin capacidad inmunológica y toda su vida tienen que vivir una burbuja especial porque no pueden salir a respirar aire. Claro. Bueno, hoy lo están corrigiendo, cortando esa parte de información que han heredado equivocada y se corrige por la nueva. Es como decir, tengo un libro y estamos acostumbrados a ver que los libros tengan errores y al final de la última página dice pez de rata. Claro. ¿Sí? La pez de rata es que decir, mira, donde leíste 25, ponés 250. Bueno, lo que hacemos ahora es que en el libro podemos ir a la página que está el error, y cortar ese pedacito y corregirlo. ¿Sí? Bueno, el libro de la vida nuestro, que tiene, para ser un poquito, digamos, ejemplificante, tenemos algo así como libro de la vida, que sería, si yo lo escribo, todas las letras de nuestro ADN, es como llenar 200 guías telefónicas. Sí, me imagino. De cada ser humano. Claro. Entonces, si yo hoy soy capaz de buscar el pedacito equivocado, rastrear dónde está la equivocación, sacarla y poner la secuencia de letras o de moléculas de los nucleótidos, que son los que arman el ADN, corregidas, estamos corrigiendo la enfermedad. Entonces, a futuro, y ya el futuro es hoy el futuro, la edición génica es una posibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Los laboratorios, y ahí viene la parte conspirativa, los laboratorios están haciendo cosas para solucionar enfermedades humanas, pero también hay otros que están haciendo virus para una posible guerra tóxica, una guerra biológica, por ejemplo. Entonces, a ver, no tenemos que ser tan inocentes de decir todo el mundo trabaja para el bien. Siempre hay algunos que trabajan para hacer maldades, ¿sí? Entonces, en algún momento los laboratorios chinos estaban siendo subvencionados, en un momento, en la época de Obama, por ejemplo, donde los americanos ponían mucho dinero en investigaciones en otros países, China, Taiwán, Corea, ¿sí? Porque había mano de obra barata, había tecnología, y bueno, era también un combo entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Cuando llegó el nuevo presidente, que era Trump, Trump estuvo totalmente en contra de eso, de sacar cosas de Estados Unidos, era muy nacionalista en ese sentido, y entonces le cortó los víveres a China. Aparte de cortar los víveres a China por el tema de lo que le subvencionaban los laboratorios de investigaciones, también le cortó el tema de los temas de redes sociales, con el 5G y qué sé yo. Bueno, ese tema es como para que pensar que por ahí, en China, la mejor guerra de hacerla con los americanos es mojar la oreja diciendo, mirá, te tiro esto y vas a ver cómo te vas a mover con esto. Porque en China mucho no afectó. Aparte, afectó. Son 1.400 millones de chinos. Que afecte a un porcentaje de chinos es siempre mucho menor que lo que afectó a Estados Unidos, que lo puso en jaque hasta que hizo la vacuna. Seguro. O me equivoco. No, entonces, claro. Puede haber algo así y puede ser una teoría, que es una teoría que está presente. La otra teoría es que estaban trabajando realmente en algo para el bien y salió algo, se le falló algo. Como el coronavirus es un virus muy común que ha convivido con nosotros hace millones de años, es el gripe, de la influenza, de la gripe. ¿Sí? O sea, pasa que depende de la variedad, se hace más o menos virulento. Claro. Como virulento, hacer más daño. Seguro. Entonces, muy probablemente, así como apareció en su momento la gripe A, y que también era un coronavirus, apareció la otra N1H1 y qué sé yo, bueno, esas diferentes cepas que en su momento fueron endemias, porque no llegaron a ser mundiales, fue mundial. O sea, tal vez alguien dijo, el N1H1 ya estaba bueno, el otro está bueno, vamos a hacer uno mejorcito, y hicieron esto. Claro. O sea, y no se escapó, lo tiraron a propósito. O sea, todo es posible, claro. Y yo creo que en lo que yo me dedico, por lo menos en la investigación científica del delito, esto, si fue así, fue un delito. O sea, si fue un delito, puede decir, o sea, tenemos que pensar lo que fue un delito
un accidente Claro. o una casualidad. La casualidad puede ocurrir, sí, pero, a ver, las mutaciones, digamos, cuando pasan a animales y de animales pasan a humanos, llevan mucho tiempo, llevan Sí. mucho, estadísticamente hablando, ¿no? O sea, que aparezca una enfermedad, la zoonosis, ¿no? Que sería Sí. transmitidas de animales a humanos. Por lo general, los animales tienen sus propios virus, los humanos sus propios virus, las plantas sus propios virus. O sea, los virus de planta, virus de animales y virus de humanos. Ujú. Ahora, cuando alguno de estos pasa al otro, ahí se habla de una zoonosis, se habla de una situación muy característica, y bueno, tarda mucho tiempo que esto vaya a ocurrir. Entonces, Ujú. por ahí, de que el coronavirus pasara del murciélago al pangolín, del pangolín, pim, 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 Es poco bueno, probable. es poco probable, pero bueno, es una de las teorías también posibles. Seguro. Lo que sí sé, y lo estuve leyendo bastante, que la gente de la ONU, lo de la OMS, Sí. de la Organización Mundial de la Salud, que son los más interesados en poder llegar al fondo de la cuestión, porque esto siempre se aprende de una crisis, Claro. se aprende para hacer estudios de prevención, estudios de análisis de riesgo futuro, ¿no es cierto? Bueno, no llegaron a nada, en parte tal vez porque ya fue tarde cuando hicieron el estudio, pasó casi 1 año y pico, 2 años, Ujú. o realmente no hay manera de poder saberlo. Claro. Tal vez fue un crimen perfecto, no sé. Sí. Claro que sí. Y volviendo a la edición genómica, ¿no? A todo este procedimiento, llamémoslo nuevo para la ciencia y queda claro que para la naturaleza no tanto, a raíz de todo lo de Yao Yao, ¿no? ¿Qué herramienta tenemos los humanos, hablo, para hacer esas ediciones en seres vivientes? Estamos hablando, ¿me equivoco cuando pregunto sobre el ARN mensajero? No, es algo que tiene que ver con eso. O sea, las vacunas que hicieron ahora tuvieron justamente esta novedad de no usar lo tradicional, que eran estos virus atenuados, o tomar proteínas del virus, un cachito del virus, como sea. Yo siempre digo, para que no entienda, ¿no? Muy para Doña Rosa, por favor. Sí, claro que sí. Escucha un genetista, un virólogo, mi mamá quiere matar. Pero es como la cascarita del virus, Claro. la cascarita, lo externo, que es con el cual el virus se acerca al huésped, lo invade y se acopla. O sea, es como que tiene algo, como si fuera vamos a ver, como un velcro, ese velcro con el cual se pega a la célula humana o a la célula target que está buscando, y ahí hace que al pegarse le inyecte el trozo de ADN que interesa, o de ARN, porque hay virus con ADN y virus con ARN. ¿No? La diferencia, el ADN sería digamos, el código genético que arma a un ser humano, y el ARN es lo que utiliza el ser humano para copiar la información original y transformarla en una proteína o en algo, sea el mensajero. El ARN es el mensajero de la información. Reformulamos bien eso, a ver si que quede bien claro. El ADN sería, entonces... El ADN es la base de la información que tenemos los humanos o los animales en general. Bien. El ADN. Bien. Entonces, cuando yo tengo que fabricar, por ejemplo, un pelo, ¿sí? O tengo que fabricar un glóbulo rojo o un trocito de piel que se me cayó, todos los días perdemos cantidad de piel importante y la renovamos 100 cabellos por día, renovamos glóbulos rojos que perdemos, renovamos, hacemos saliva, hacemos esto, hacemos todo. Es como para el fabricar código, cada cosa. Es como el código informático, digamos, es el código de esa célula específica. Exacto, tenemos una, digamos, como una información básica, ¿sí? Que hay que copiarla para reproducirla. Es como decir, tengo la página, tengo en mi libro de la vida, hay una página que dice pelo, ¿sí? Entonces voy al índice, digo, la página 525, abro el libro de mi vida, y en mi página hay mi pelo, que no es el mismo que el tuyo ni otra persona. Entonces, alguien lee la información y el ARN mensajero copia ese pedacito se llamaría el gen, el gen que hace la proteína para hacer esa especial
trabajo, Sí. y sale del núcleo de la célula, o sea, de la caja fuerte nunca sale el libro. El libro está en la caja fuerte, se abre, se lee y es con la biblioteca. Y lo guardo de vuelta, ¿sí? Y sale el mensajero con la información copiada. Ese pedacito nada más, ¿eh? Claro. No copia todo. El pedacito va a la fábrica de proteínas. Es como la referencia. Claro, del entonces libro. sale del núcleo, y en la célula hay unas organelas, unos lugares donde reciben al ARN y dicen, che, ¿qué te dijo en la caja fuerte? Y me dijo esto. Entonces lee lo que copió, y por cada 3 letras del ADN, el ADN está compuesto por, se llaman letras o nucleótidos, que son A, C, G y T. Mucha gente, para recordar esto, habla de Aníbal Troilo y Carlos Gardel, sí. CG y AT, ¿no? Entonces, estas letras, o sea, pensemos que en informática, los informáticos con 2 números, unos y ceros, Sí. ¿sí? Hacen un programa. El despelote que es pueden binario. armar. Yo armo con unos y ceros un PowerPoint, armo Claro. un programa que es Word, abro un Excel, ¿sí? Ya, con 2 números. Con 2 números informáticos, arman un montón de programitas de todo tipo. Ahora, imaginemos. Este es un código en base 4. Ya, con 4 letras. Es cuaternario. En vez de binario, cuaternario. Y con 4 letras las ordeno de diferentes maneras y sale un Gustavo, un Fernando, Claro. Una Margarita, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo que copiar ciertas partes de la información, hago eso. Voy, copio, el ARN mensajero va a la fábrica de proteínas y dice, mira, copié esto y estas son las letras, la secuencia de letras. No se puede equivocar en la secuencia, No, claro. Claro. Una viene atrás de otra. Entonces, lee la secuencia y cada 3 letras pone un aminoácido, pone una sustancia. Cuando termina de leer todo, los aminoácidos componen una proteína. Claro. Y esa proteína va a ser, no sé, pelo, glóbulo rojo, un órgano, un cacho de corazón, lo que sea. Sí. Va armando, ¿sí? la nueva célula. Sí. Bueno, esa información, dijimos que si yo la quiero, primero tuvimos que leer todo, o sea, la Claro. lectura del genoma humano, o sea, leer el libro de la vida llevó a los científicos más o menos 30 años. ¿Sí? O sea, empezó en el año 90, en el 90 se hizo la primera lectura, computadoras viejas, pensemos que, no sé, por la época teníamos una Commodore 64, no sé, sí. Bueno, ahora hablamos de gigas, Claro. y de teras. Bueno, imaginemos que en aquel momento las computadoras podían leer muchas letras por día de un genoma humano, pero pensaron en tardar 15 o 20 años, y así fue. Seguro. Recién en 2003 hubo un primer borrador del genoma humano, donde leyeron casi el 99 y pico %, quedó un pedacito sin leer, que fue el más difícil, que les llevó otros 15 años más. Pero bueno, a 2021 teníamos totalmente leído el libro de la vida del ser humano. ¿Qué significa? Tenemos las 3.100 millones de letras, sabemos en cada lugar dónde están y qué significan. Entonces sabemos que acá, en este cromosoma, está arriba de todo está el color de ojos. Más abajo viene el gen de la esquizofrenia. Más abajo viene el gen de la agresividad. Después viene el gen de el pelo, después el color de pelo. Después viene el gen de la obesidad. Después viene el gen de... Y así tenemos 30.000 genes para armar un individuo. ¿Está bien? Increíble. En algún momento alguien dijo, cuando primero hicieron el de la mosca de la fruta, siempre fue un bichito de laboratorio donde aprendimos muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, como era chiquitita, se hizo primero el ADN de la mosca esta, y se vio que había una gran cantidad de genes, y dijeron como también 20 y pico mil genes. Y dije, bueno, si la mosca tiene 20 y pico mil genes, ¿qué podemos tener el ser nosotros? humano tiene que tener como 80.000, dijimos, Claro. ¿viste? La verdad, tenemos 30.000 igual que la mosca, igual que el mono, nada más que lo tenemos en otro orden. Claro. O sea, es el mismo digamos, cantidad de páginas del libro, nada más que están ordenados distintos. Aunque parezca mentira, ese ordenamiento hace una mosca, hace un mono o hace un humano. Claro. Y esto, al ya poder tener todo descifrado, capítulo por capítulo, de los cromosomas del ser humano, podemos ahora empezar a entender dónde están los errores. Claro. Cuando una letra está equivocada, significa que hay una enfermedad.
o por lo menos no es lo supuestamente normal, y por normal entendemos que funciona bien. Bien, perdón, y pregunta filosófica ahí. ¿El error genético propicia a la enfermedad o la enfermedad modifica el cromosoma? Bien, el tema es así. Depende cuál, ¿no? Me imagino. Claro. O sea, hay mutaciones que se producen por cosas externas. Por ejemplo, si yo me expongo, la gente de Chernobyl, por ejemplo, que accedió una gran cantidad de personas a distancias, inclusive muy increíbles, accedieron a la radiación. La radiación, por ejemplo, produce mutaciones en los seres humanos, o los seres vivos en general. Al humano le causa errores en el ADN que hace que por ahí crezca sin un brazo, sin una pierna, sin algo, ¿sí? O sea que hay mutaciones que son, hay sustancias que son mutagénicas. La radiación es una, pero también hay otros venenos que son mutagénicos. Hay cancerígenos que son mutagénicos. Por ejemplo, las dioxinas y otros compuestos químicos que a la larga de la exposición del ser humano a eso le produce mutaciones o le produce enfermedades. Por ahí, la mutación, ¿qué significa? Que a la herencia, por ahí el individuo, por ejemplo, yo recibo una sustancia que me produce mutaciones. Yo sigo vivo lo más bien y me muero de otra cosa, pero mis hijos van a tener la consecuencia, porque va a quedar en mi ADN, y cuando yo lo comunique a otro individuo, lo voy a transmitir equivocado, erróneo, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, también se dan mutaciones aleatorias, por la lotería, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cada tanto tiempo hay mutaciones. Y otras son mutaciones que van haciéndose por selección natural. O sea, nosotros cuando empezamos a ser humanoides, veníamos del mono, éramos monos. ¿Sí? Y teníamos pelo, teníamos cabeza de mono, tamaño de mono, caminábamos como los monos, y en algún momento caminamos más erguido, se nos cayó el pelo, ¿sí? Bueno, y entonces, por un lado, es las mutaciones que me adaptan al medio en el cual estoy. O sea, y se supone que cada 10.000 años hay una mutación importante en los seres humanos. Por ejemplo. Tenemos 4 millones de años de evolución, hubo muchas mutaciones, ¿sí? Seguro. Hasta que llegamos a lo que somos hoy. Y vamos a seguir mutando. Dentro de 1000 años vamos a ser distintos ahora. Por ahí tendremos todavía menos pelo, seguro, porque el pelo no sirve para nada, en algunos casos, o tendremos un dedo menos, o un dedo más, no sé. Pero por otro lado, el individuo también, al hacer actividades diferentes, también hizo cambios. Por ejemplo, no agarramos como agarran los monos, agarramos distinto. Los pulgares oponibles, claro. Nuestro cerebro, por ejemplo, tiene 1,5 kilos, y el cerebro del mono tiene 500 gramos. Ahora, ¿cómo hicimos para evolucionar el cerebro a 1,5 kilos? O sea, ¿fue genético o fue ambiental? Y lo ambiental se llama epigenética. La epigenética sería lo que me cambia mi genoma de afuera. Y lo otro es lo que me cambia solo de adentro. Entonces, estos cambios que se han ido evaluando, por ejemplo, el cerebro muy probablemente comenzó a crecer con los alimentos nuevos. El mono no come como nosotros, no es omnívoro en general. El mono no come carne, come solo raíces, frutas y qué sé yo. Entonces su cerebro tal vez no desarrolló lo suficiente porque no tuvo una alimentación distinta que le provocó diferentes estímulos, por decir así. Entonces, y así muchas cosas que hemos cambiado. Por ejemplo, no sé, el caminar erguido se debió por ahí a ponernos ropa. Al ponernos ropa no nos pegaba el sol, porque el mono camina muy agachado, porque si no se quema la espalda. Entonces tiene mucho pelo para que la espalda no se le queme. Y es todo un combo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso que muchos científicos estudian en antropología y en otras áreas permiten entender en parte todo esto. Igual creo que mucho por saber. Pero lo importante que ha pasado ahora, en estos últimos 30 años, de conocer el ADN completo, es que podemos ahora entender dónde están los errores y dónde está la manera de poder a futuro corregirlo. Claro. Volviendo a los venenos o los factores externos, llamémosle, que pueden modificar el ADN humano. ¿Las vacunas
desarrolladas con tecnología de ARN mensajero pueden entrar en ese grupo? No. Las vacunas en general, o sea, para hacer cambios en ADN, hay muchos mitos ahí en Claro, tu pregunta. y hay cuestiones morales también. Pensemos, por ejemplo, los miedos que tiene la gente con las vacunas, Uh-huh. que tiene con los alimentos transgénicos, Sí. que tiene la gente miedo, por ejemplo, con la ingeniería genética, que Sí. tiene con ciertas cosas que dicen, no, estamos haciendo cosas que por ahí esto termina, no. En general, cuando una vacuna se desarrolla, está solamente pensada, y en general cualquier cosa que ingrese por esa vía, o sea, una vía intramuscular, una vía gástrica, una vía respiratoria, en general, salvo que sea un veneno mutagénico, para eso se estudia y se prueba que sea capaz de mutar genes, en general lo que va a hacer es actuar, en el caso de la vacuna, sobre el sistema inmune, provocándolo o, digamos, excitándolo para que genere algo en defensa de lo que recibió. Uh-huh. Y los efectos secundarios, efectos colaterales, lo que pueda producir una vacuna, que puede producir efectos como cualquier fármaco o cualquier cosa que ingrese al cuerpo, no todo el mundo está preparado para lo mismo, y hay efectos secundarios para cualquier tipo de vacuna. Pasa que cuando se hacen los estudios de primero, segundo, tercer orden, que se hacen y que lo apruebe una entidad de salud pública, que puede ser la FAO, que puede ser la OMS, que la aprueba, por ejemplo, la FDA, la aprueba acá la gente de ANMAT, o sea, entidades que resguardan, supuestamente tenemos en todo el mundo entidades que resguardan la salud pública. Supuestamente. ¿Cierto? Se supone que pagamos un impuesto a que los muchachos nos cuiden. Bueno, esa es la teoría. Vamos a poner que funciona. Entonces, se supone que ellos van a chequear que inicialmente no hagan ningún daño colateral ni ningún daño o efecto adverso importante. O un nivel aceptable. Que supere el riesgo. Uh-huh. O sea, pensemos en esto. Yo digo, a nadie le gusta tomar el agua de la canilla porque tiene mucho gustacloro. Uh-huh. Tiene mucho gustacloro y tiene gustacloro. Si vamos a decir que no. Si le ponemos cloro para que mate a los bichos. Uh-huh. Ahora, si yo hago un análisis de riesgo, y se lo voy a hacer a mis alumnos, un análisis de riesgo, poneme en la balanza qué es más peligroso. ¿El cloro o el bicho? De cuánta gente se muere tomando agua no potable y cuánta gente se muere tomando agua potable. Uh-huh. Y cuánta gente se muere por 8 partes por millón de cloro. Uh-huh. Ahora, que no te guste no quiere decir que te haga daño. Claro. ¿Sí? Entonces, y si tomaras un agua que no está, que no es potable porque no está sanitizada adecuadamente, tenés el riesgo de que vas a morirte un patógeno, de Escherichia coli, una salmonela, lo que sea. Entonces, uh-huh. Y lo mismo pasa con la vacuna. ¿Qué riesgo hay? Uno cada 1 millón de personas tiene trombosis. Bueno, ¿sabe qué? Salvo tantos millones y se muere uno. Ahí me está abriendo la puerta para justamente el último punto acerca de la pandemia que quería tocar con usted, que es que qué pasa o qué podemos decir al respecto de las observaciones que podemos tener nosotros con respecto a las consecuencias, no tanto del virus, sino de lo que ya casi a ojo de pájaro, a vista de pájaro, uno puede decir que son consecuencias de la vacunación. No sé si usted tiene una postura al respecto o estamos mirando fuera del tarro cuando hablamos de esto. ¿Realmente podemos decir que hay consecuencias en la salud de la gente a raíz de la vacunación? Bueno, en algunas vacunas se pudo observar, digamos, cuando se hace este tipo de evaluación, se hacen 2 evaluaciones, uh-huh. Una toxicológica y una epidemiológica. Bien. La vacuna cuando se prueba con un lote de personas, sí. Voluntarios, ¿sí? Que se dicen, dame la vacuna y firmo acá que si me pasa algo no me quejo con nadie, ¿no? Obvio. Pero sí. recibo la vacuna, estoy vacunado. Uh-huh. Nadie está vacunado, yo estoy vacunado. Y contribuyo al estudio, digamos. Sí. Contribuyo al estudio y soy voluntario para contribuir a la ciencia. ¿Sí? Sí. Ahora bien, el lote de personas es limitado. Sí. Probamos con 10.000, con 5.000, claro. Con 20.000, claro. Con 100.000. Bueno, es muy costoso hacer esto.
Sí. Así que los laboratorios prueban con un lote que sea representativo desde el punto de vista, yo diría, de étnico y social y qué sé yo, Sí. y toman gente de varios grupos, hombres, mujeres, en distintas edades y con diferentes a veces situaciones, y tienen una evaluación. ¿Es perfecta? No, es la mejor que se pudo hacer. Ahora, cuando esto luego, eso es un estudio, digamos, médico, toxicológico desde el punto de vista si no hay efectos adversos, van a medir todo lo que, desde un dolor de cabeza hasta un infarto, lo que sea se mide, todo se mide muy detalladamente, es los trabajos que se presentan para que las entidades lo aprueben, ¿sí? Cuando recibe la FDA, la Unión Europea, la OMS o la ANMAT acá, dame los papeles, leen todo esto y se me convence o no me convence. Obvio. Ahora bien, una vez que está hecho ese estudio, comienzan los estudios epidemiológicos. ¿Qué significa? Damos la vacuna en forma masiva y ahora vemos qué pasa. Cada vez que uno viene y dice, me duele la cabeza, ¿qué vacuna te diste? Me di la AstraZeneca, me di la Pfizer, me di la Sputnik, y anotamos, ¿sí? Claro. Entonces, se hacen los médicos, digamos, van a dar una cantidad de datos a la epidemiología y después terminamos diciendo, no, mirá, esta en uno en 1.000.000 produjo tal cosa. Acá uno en 100.000, o sea, y aparecen estos efectos. Y ahí se hace el tema de o revisar la vacuna o revisar la aprobación, y se pueden desaprobar muchas veces. Es mismo con los medicamentos, ¿eh? ¿Cuántos medicamentos se han levantado del mercado porque a la larga mostraron ser no tan buenos o que hacían más daño que la enfermedad propia? Entonces, el viejo refrán de las abuelas, que es peor el remedio que la enfermedad, a veces pasa. No podemos decir que no, ¿eh? Así que la vacuna cae en la misma que un medicamento. O sea, podemos equivocarnos perfectamente, la gente puede equivocar. Y también puede ser que en algunos casos el resultado esperado no sea el que dio el lote inicial. Por ahí cuando nos abrimos a una mayor población, por ahí el resultado no es el mismo. Yo, por ejemplo, me vacuné en su primer momento con una vacuna que me hice los estudios a ver si tenía anticuerpos y me dio cero. Estaba igual que, como decían los muchachos, recién venido de España. ¿sí? Luego me di la segunda dosis y me llevó a un 2% de inmunidad. Y yo estaba igual a mi edad, y qué sé yo, hace un año atrás, cuando empezó la pandemia, digo, la primera vacuna estaba que no quería ni salir, obviamente. Claro. Cuando me di la tercera dosis, y me medí, me dio 160%. O sea, la tercera dosis de una vacuna diferente logró que mi sistema reaccionara y fabriqué 60% por encima del promedio. ¿Sí? Bueno, hoy tengo 5 vacunas. Hoy ya me di 5. Tengo la quinta. A ver, eso no garantiza nada más que en ese punto, con ese tema, vengo bien. Pero no quiere decir que no me agarre mañana un colectivo, ¿no es cierto? No, desde luego. Desde luego. Esto es así. Pero me refiero a que los miedos que surgen a veces son fundados, otras veces son infundados. Las vacunas, los antivacunas, para mí, muchos antivacunas ya están muertos. Lamentablemente, creo que si yo tengo 5 o 6, llevo el registro, los antivacunas más famosos, que en el último lecho de muerte dijeron vacúnense. Porque la verdad que al no vacunarse estuvieron expuestos y se murió el americano, se murió creo que el alemán y otro más, y unos italianos, eran antivacuna mal, pobre, y tuvieron que aceptar que no. Es como el antivegano, es como el vegano. ¿Cuántos veganos nos encontraron comiendo pescado? ¿Qué sé yo? O sea, porque llega un momento. Claro. Cuando el vegano llega un momento que los médicos dicen, mira, te vas a morir. ¿Qué querés que te diga? Te faltan nutrientes. Porque podés reemplazar cosas, pero a veces hay organismos que no aceptan el reemplazo. Claro. Porque tenemos 4 millones de años de genética. ¿Qué voy a cambiar? Ahora voy a comer verdura, ahora ya comí, soy omnívoro ahora. Claro. No puedo dedicarme a otra cosa. Porque mis genes están preparados para fabricar nutrientes a partir de lo que como. Entonces no puedo inventarme ni hacer. Y otros dicen, no, vamos a hacer el régimen del paleolítico. No, viejo, no estamos mal el paleolítico. Claro. Dice que como carne nada más. No, te vas a morir con el colesterol y la gota te vas a morir. Claro. Entonces, tenés que hacer una alimentación balanceada porque sos omnívoro, entendelo. ¿Sí? Entonces, estamos programados pero así. Los fanáticos a veces no quieren entender esto. Entonces, y bueno, la verdad que me parece que
que hay atrás, de todo atrás hay ciencia, y la ciencia, vuelvo a decir, es falible, se puede equivocar, pero en la medida de que podamos hacer, y pues yo trabajo con un instituto, se llama ICAS, el Instituto de Ciencias de la Vida, que trabaja mucho con el tema de riesgos y biotecnología y qué sé yo, podemos ver que lo que importa es que la ciencia tenga integridad científica. Uh-huh. Y esto se refiere a que sean trabajos con ética, trabajos que sean representados por entidades internacionales no comprometidas con negocios, desde luego. Como todo. O sea, sabemos que hay laboratorios con que interés. Por ahí le pagan a uno para que diga que está todo bien y no está bien. Y habrá vacunas con lo mismo, y así todo, porque en el mundo que vivimos hay de todo. Hay gente que trabaja bien y hay gente que trabaja y delincuente, ¿no? Convengamos que el mundo no lo llevan instituciones, sino lo lleva personas. Entonces, y la persona tiene sus falencias, sus intereses, su maldad muchas veces, pero en general son intereses. Son intereses, sí. Doctor. El interés viene la maldad después, ¿no? Sí, la maldad en última instancia, pero sí. Doctor, primero fue un enorme placer y un enorme honor tenerlo acá. Nos quedamos sin tiempo porque usted es una persona ocupada. Me quedó en el tintero. Mire, mencionó los transgénicos. Me gustaría hablar alguna vez de ese tema con usted. Dediquemos un día a los transgénicos porque es un tema que la gente tiene mucho miedo. Absolutamente. Y te cuento, te lo dejo picando, como dicen los muchachos, no? ¿Viste? Yo tengo el honor de estar participando en la Comisión Nacional de Transgénicos que depende de Presidencia. Porque para la Argentina es muy importante el tema de los transgénicos porque en gran parte vivimos de eso, porque nuestros cultivos, la mayoría son transgénicos, sí. Y hay muchos miedos, lo entiendo, y esta comisión, te puedo asegurar que es una comisión interdisciplinaria, nadie cobra un peso por estar allí, y nos dedicamos a revisar cada evento transgénico de la mejor manera que la ciencia pueda hacerlo, en forma multidisciplinaria. O sea, el toxicólogo pide una cosa, el biólogo pide otra, el entomólogo, por ejemplo, el ambientalista, y todos piden a los laboratorios que presentan estos trabajos o nuevos productos, porque tenemos productos de todo tipo. Tenemos desde la vaca transgénica que da leche humanizada hasta el sorgo o el maíz transgénico. O sea, tenemos de todo tipo de productos, y la Argentina es uno de los países líderes, junto con 3 o 4 en el mundo, de tener alta tecnología transgénica, y nos enorgullece realmente. Pero claro, los miedos y las campañas en contra de estos productos son muy grandes, y yo entiendo a la gente que tiene muchos miedos. Así que yo creo que un día podemos charlar del tema para que la gente sepa en qué estamos y que tenga sus dudas lo menos, conflictivas posible para poder decidir frente a esto. Porque ¿qué pasa? Los gobiernos terminan dejando que la gente decida por sí mismo. O sea, te pongo un cartelito, no tiene OMS, tiene esto, tiene otro, y no es así. Lo importante es que el Estado me proteja, no que yo tenga que tomar mi decisión. A mí me tiene que decir el Estado, ¿esto es bueno o es malo? Esto está cubierto. Estamos en el mismo problema de antes. El Estado es gente. También hay gente. Bueno, por y eso, hay intereses políticos. Por supuesto, primero que nada. Por eso también es importante que la gente se informe en forma independiente para poder tomar una decisión y, de última, elegir en quién confía. También eso es parte del libre albedrío. Pero bueno, el tema transgénico me quedó afuera. Me gustaría charlar sobre la viruela de mono, a ver qué es, de qué se trata y cómo se relacionó con el COVID, o simplemente si fue una fatalidad del destino que coincidió en el tiempo con la pandemia del COVID. Todo eso yo lo emplazo para una próxima vez, porque ha sido un enorme placer para mí tenerlo en el programa. Bueno, un gusto, Gustavo, y gracias, porque la verdad que la pasé muy cómodo. Tus preguntas fueron interesantes, no tan conflictivas, esperaba un poco más de conflicto, pero por suerte vamos entendiendo. Dejémoslo para el próximo. Dale, muchas gracias. Desafío. Esto fue Teatro del Absurdo, 7ª temporada. Seguinos en redes sociales, búscanos en YouTube y escucha nuestro podcast en Spotify.